¿Cómo estamos? Familias, ¿cómo están? Bien, bienvenidos a La Roca, que el Señor les bendiga. Es para nosotros siempre un honor poder recibirles aquí en la casa del Señor. Hemos preparado este lugar, este tiempo especialmente para ustedes y para los chicos, y realmente nos llena de mucho gozo que cada uno de ustedes se haga el tiempo de llegar temprano, estén aquí puntuales para recibir la palabra de Dios, para seguir aprendiendo acerca de este proceso que están viviendo los chicos aquí. Y pues el día de hoy me toca a mí compartir el tiempo de palabra, la prédica del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Dulce Alejandra Castro, ahí está en la pantalla. Soy hija de los pastores Alejo y Rosita, directores de este lugar, y actualmente estoy sirviendo, trabajando a tiempo completo aquí en esta casa ministerial, La Roca. Me gustaría que pudiéramos comenzar con una oración, así que ahí en su lugar cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Gracias, mi Dios, porque a pesar de que nosotros somos infieles, a veces incrédulos, Señor, a veces fallamos en contra de ti, Señor, seguimos en pecados, Padre. A pesar de todo eso, de toda la maldad que pueda haber en nosotros, tú sigues siendo fiel, sigues siendo bueno, nos sigues amando, sigues extendiendo tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Gracias por la bendición de la vida, gracias, Señor, por este hermoso día que nos permites vivir. Y te pedimos que el día de hoy, mi Dios, tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que seamos edificados, instruidos, confrontados a través de tu palabra. Señor, que como dice la Escritura, esa palabra viva pueda ser sembrada como una semillita en nuestro corazón, que a su tiempo dé fruto al 30, al 60 y al 100%. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, pues como saben, este mes estamos dedicados a la maternidad, ¿no? El Día de las Mamás, los temas que hemos estado hablando en los estudios, en las veladas de oración, en los servicios de domingo, en el evento que tuvimos el sábado pasado, pues está enfocado en esto, ¿no? En el mes de las mamás, la maternidad, honrar a mamá, amar a mamá, respetar a mamá, recibir el perdón de mamá. Y creo que hemos tenido tiempos de mucha bendición, ¿cierto, familias? A ver, las mamás presentes en la audiencia, ¿se han sentido bendecidas en este su mes? Sí, me alegra porque nos hemos esforzado mucho en preparar estos tiempos para ustedes. Y el día de hoy, pues yo voy a hablar acerca de 4 mamás ejemplares de la Biblia. Obviamente yo sé que hay más personas aquí, hay mujeres que aún no son mamás, hay varones, hay papás, hay hermanos de los muchachos, y no todo el tema pues es enfocado solo a las mamás, ¿no? Si no, pues nada más las hubiéramos invitado a ellas. Pero yo quiero hablar de 4 mujeres que fueron madres en la Biblia, madres ejemplares y que nos dan muy buenos ejemplos aplicables a la vida, no solo de una mamá, sino de un cristiano o una persona que está aprendiendo a conocer a Dios y en este proceso de buscarlo y estar más cerca de Él. Entonces vamos a leer Éxodo 2, capítulo 2 de Éxodo, el versículo 1 y 2. Los pongo un poquito en contexto. Esto está sucediendo en Egipto, cuando el pueblo de Israel aún era esclavo, y se da el nacimiento de Moisés. Moisés, para los que no lo conozcan, fue el hombre que han hecho muchísimas películas de él, que fue usado para libertar al pueblo de Israel, ¿ok? Moisés fue ese que oró y el mar se abrió en 2, fue el que subió al monte y recibió las tablas de los 10 mandamientos, ese Moisés. Y estos pasajes hablan acerca de su nacimiento. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví.
la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esta mujer se llamaba Jocabed, ¿ok? Jocabed, es la primera mamá de la que vamos a hablar el día de hoy. Ella tuvo a Moisés en una época en que el faraón se había vuelto como loquito, el faraón de Egipto, y se dio cuenta que el pueblo de Israel se estaba reproduciendo mucho. Se dio cuenta que ya eran demasiados. Entonces él dijo, si este pueblo, que son mis esclavos, a los que yo trato mal, a los que yo golpeo, a los que mal alimento, sigue creciendo, va a llegar el punto en que se van a sentir lo suficientemente fuertes para rebelarse en contra de mí. Y toma una medida extrema. Él dice, vamos a matar a todos los niños varones los vamos a matar. De esta manera, pues vamos a reducir un poquito la población. Los hombres normalmente son los que van a la guerra, ¿no? Los que crean ejércitos, los que van a la batalla. Entonces él dijo, disminuimos la población de hombres en el pueblo y vamos como que a controlar un poquito este problema de masa, ¿no? Que ya son muchos, ya son demasiados judíos, bueno, el pueblo de Israel, que en ese entonces pues todavía no se llamaban judíos. Sucede que Jocabed tiene un hijo varón, y este hijo varón nace destinado a la muerte. El simple hecho de haber nacido hombre, pues ya, estaba condenado a morir. El faraón no era como que se tentara tantito el corazón y dijera, ay, es que son vidas, así. No, se decía, niño que encuentren, mátenlo, al río, a espada, pero lo tienen que matar. Entonces acabamos de leer aquí en Éxodo 2:2. Éxodo 2:2 dice, la que concibió, está hablando de Jocabed, recordemos, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. En la semana que estaba leyendo sobre esto, pues Moisés fue el que escribió el libro de Éxodo, ¿no? Entonces decía, ¿se imaginan a Moisés escribiendo este versículo sobre sí mismo? Lo escondió porque era muy hermoso, ¿no? Él hablando de sí mismo. Pero encontré que en el hebreo original, la palabra hermoso se traduce de una palabra hebrea que es tof. Y esta palabra también se puede traducir como virtuoso, lleno de propósito o lleno de destino. Entonces Jocabed, cuando vio a Moisés, no solo vio que era bonito, el pastor ya nos compartió en pláticas anteriores que las mamás suelen ver a los hijos como la cosa más bella, preciosa del mundo, ¿no? No solo lo amaba como su hijo y lo veía hermoso porque era suyo, había nacido de ella, sino que ella vio propósito y destino en Moisés. Y entonces decidió esconderlo. Decidió esconderlo por 3 meses, pues estaba muy chiquito. Me imagino que se idearon la forma de esconderlo en la casa, tal vez medio sellar la casa para que cuando llorara no lo escucharan. O tal vez sus vecinos creían que Moisés era niña, no sabemos, ¿no? Pero lo decidieron esconder por 3 meses. Precisamente por esta razón, Jocabed vio la virtud que había en Moisés. Y esto es una característica que hay en las mamás. No me van a dejar mentir los chicos aquí. ¿A cuántos de ustedes de chiquitos sus mamás les dijo, es que a mí me gustaría que fueras un profesionista? Es que yo creo que tú serías un buen doctor, es que yo creo que tú serías un buen maestro, a mí me gustaría que tú fueras ingeniero, porque las mamás tienen esta capacidad de ver destino y propósito en nosotros. Yo creo que no existe mamá en el mundo que recibe a su hijo en brazos y dice, ay, ya nació el próximo borrachito de la esquina, qué bonito, ¿verdad que no? No hay ninguna mamá que vea a su bebé de, ay, mi hijo, el que va a ser el vaguito que va a asustar a los niños de la calle. No,
mi hijo el que me va a golpear cuando sea grande y me va a faltar el respeto y se va a ir de la casa sin permiso. No. Las mamás ven virtud y propósito en nosotros. Yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque me cuentan que cuando yo nací, mi mamá dice que yo nací con las manos como muy bonitas, muy finitas y que hasta parecía que me habían hecho manicure, como muy bonitas las manos. Y dice mi mamá que la gente siempre le decía, no tiene manos de pianista, tiene manos de artista y así, ¿no? Y mi mamá vio eso en mí desde chiquita. Y yo actualmente puedo pintar, puedo hacer manualidades, estoy aprendiendo a tocar el piano. Y a mi mamá no es como que algo que le sorprenda, porque ella desde que yo era pequeña vio virtud en mis manos. Vio virtud en mis manos para poder hacer pues cosas artísticas desde que era un bebecito. Entonces, eso es la característica que aprendemos hoy de Jocabet. Me gustaría que leyéramos Hebreos 11:23. Ella escondió a Moisés no solo porque lo amaba, sino porque ella tenía fe. En Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe de una mamá que puede ver destino en un hijo. Y yo sé que muchas de ustedes mamás aquí presentes, muchos de ustedes papás aquí presentes, muchos de ustedes hermanos o esposas aquí presentes tienen esa clase de fe, porque han visto todavía destino y han visto todavía propósito en la vida de los chicos. No se rindieron a lo que la sociedad dice de que, ay, pues ya va a vivir con la adicción toda su vida y va a ir de mal en peor, sino que decidieron hacer algo, ¿no? Quizá tocó venirlo a esconder a la roca 6 meses, pero en fe han tomado esa decisión, en la fe de que ustedes los ven a ellos y pueden ver destino. Yo puedo ver a los chicos aquí y a veces el psiquiatra nos da unas palabras que son tan difíciles de asimilar cuando él dice daño cerebral irreversible. Así como lo ves ya, esa es la mejor condición en la que va a estar. Y nosotros nos negamos a eso y decimos no. Hay destino, hay propósito, hay potencial, hay talento. Y es la razón por la que la roca existe y trabaja, porque creemos que una persona con la enfermedad de la adicción tiene potencial para ser un hombre de bien. Que las familias que han sido afectadas y heridas por esta enfermedad de la adicción tienen el potencial de salir adelante, que hay la oportunidad, que hay un destino, que son niños tough, como lo fue Moisés. Niños virtuosos, con propósito, con destino. La historia pues continúa. Moisés no pudo seguir con sus papás. Creo que hasta sabemos que existen esas canastitas para bebés que se llaman Moisés, precisamente porque a Moisés lo echaron en una canasta al río para que llegara al palacio de la hija del faraón y fue adoptado por ella. Y Jocabet tuvo a Moisés por ahí de hasta los 6 años, más o menos. Dice la Biblia que cuando la hija de Faraón lo encontró, pues su hermana estaba por ahí, de coincidencia, ella fue siguiendo ahí la canastita para ver hasta dónde llegaba su hermano, y le dijo a la hija de Faraón, yo conozco una mujer que le puede dar pecho, que puede criar, que puede ser nodriza de tu hijo, porque la hija de Faraón decidió adoptar a Moisés cuando lo encontró. Y le dijo, entonces yo conozco una mujer que puede ser nodriza de tu hijo. Hay que llevárselo y cuando el niño esté listo, que ya coma sólido, que ya esté más crecidito, que te lo traigan y ya que viva aquí contigo en el palacio. Y Moisés regresó con su mamá. Y su mamá tuvo como esos entre 3 y 6 años para enseñarle las costumbres del pueblo judío, hablarle acerca de quién era su familia, hablarle acerca de cuál era su origen. Y yo creo que impregnar este sentido de tú eres un niño hermoso, eres un niño
con virtud, eres un niño con propósito, eres un niño con destino. Y llegó el tiempo en que su mamá, que yo creo que no ha de haber sido nada fácil para ella, que fue muy doloroso, lo entregó a la hija de Faraón. Y Moisés fue formado. Dice la Biblia que él fue formado en toda ciencia, en todo conocimiento. Fue formado como parte de la realeza de Egipto, ¿no? Y conocemos la historia. Después, muchos años después, se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Pero esto sucedió gracias a una mamá que fue capaz de ver virtud en él. Pasamos a la siguiente mamá, se llama Ana. Encontramos su historia en el primer libro de Samuel, capítulo 1. No lo vamos a leer porque está muy, muy extenso. Se los voy a parafrasear lo que dice la palabra en el capítulo 1. Ana era una mujer estéril y era una mujer esposa de un señor llamado Elcana. Elcana tenía otra esposa. En aquel entonces, pues era permitido, socialmente aceptable que los hombres tuvieran más de una esposa. No todos, eran solo algunos los que tenían la solvencia económica de mantener 2 mujeres, 2 familias y así, ¿no? Entonces, Elcana tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos y Ana era estéril. Y dice la Biblia que esto le afligía demasiado a ella. Era algo que en aquel tiempo la capacidad de tener hijos era como la mayor virtud de una mujer. Y que ella fuera estéril le quitaba como todo el valor como mujer, porque no podía darle descendencia a su marido. Y era algo que a ella le afligía demasiado. Entonces, como cada año se acostumbraba en el pueblo de Israel ir al templo y presentar sacrificios por la familia, presentar ofrendas, en una de estas ocasiones que hizo este viaje junto con su esposo y Penina, la otra esposa de Elcana, fueron al templo y dice la Biblia que ella estaba tan afligida por este dolor de no poder ser mamá, de no poder cumplir como ese anhelo de su corazón y no poder cumplir con el diseño de Dios para su vida, porque las mujeres hemos sido diseñadas para eso, para crear vida, para tener hijos, para ser mamás. Entonces, dentro de toda esa frustración, Ana estaba muy desanimada y dice la Biblia que ni siquiera quiso comer. O sea que ella dijo, no, yo no tengo hambre, no quiero comer nada, no se sentía bien. Y fue al templo a orar. Entonces dice la Biblia que ella entró al santuario y se puso de rodillas y era tanta su aflicción, la aflicción de su corazón, que no podía ni hablar. O sea, no sé si ustedes se han encontrado en ese momento de llanto, que yo pienso más que a los niños les sucede más, como que a ellos no les importa mucho si me están viendo, si no, yo estoy triste y quiero llorar, ¿no? Que lloran y quieren hablar y ni pueden, y ni pueden respirar. Yo me imagino a Ana de esa manera. La Biblia dice, ella estaba orando, pero oraba en su corazón porque no salían palabras de su boca. O sea, ella estaba llorando y movía la boca, pero no hablaba nada de la aflicción y el llanto que tenía. Entonces dice que el sacerdote Elí estaba allá a la puerta y la vio. Y pensó, esta mujer descarada vino borracha al templo. O sea, él la vio y dijo, o sea, no sé qué esté pasando aquí, pero esa mujer está borracha. Y se la acercó y la regañó y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar en esta condición tu mujer borracha? y entonces Ana le dijo, no, es que yo he venido a entregarle este dolor y este clamor al Señor, ¿no? Mi alma está afligida y yo vine a buscar al Señor por esta situación. Y dice la Biblia que el profeta la bendijo y le dijo que el Señor escuche tu oración y te dé respuesta. Ana regresó con su esposo, regresaron a su tierra y meses después ella quedó embarazada. Antes de que se cumpliera 1 año de ese día que ella oró y clamó delante del Señor, dio a luz un hijo llamado Samuel. Samuel fue un profeta del pueblo de Israel, de los más reconocidos. Está en los 2 libros de Crónicas, si no mal recuerdo, y tiene 2 libros en la Biblia con su nombre, primero de Samuel y segundo de Samuel. Fue uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel.
Y él nació por la fe de una mujer que creyó en el Dios que hace posible lo imposible. Y esa es una virtud tan grande. De verdad, la fe de una mamá cuando un hijo está en aflicción, cuando un hijo está enfermo, cuando un hijo está al borde de la muerte, cuando un hijo está al borde de la perdición total, es tan grande que puede sacar a su hijo de esa situación, que puede mover el corazón de Dios y puede hacer que las cosas sucedan. Una fe que cree que el Dios de lo imposible puede hacer aquello que ha sido imposible, marcado como imposible, lo puede hacer posible. Que aquello que es difícil, Dios lo puede hacer fácil, lo puede hacer viable. Entonces, esta es una virtud que aprendemos de esa mamá Ana. Una fe que cree en el Dios, que puede hacer posible lo imposible. Y no solo las mamás pueden aprender eso, nosotros también podemos aprender esto. Que hay un Dios que donde la gente dice no, no se puede, Él dice sí, sí se puede. Que donde la ciencia dice daño cerebral irreversible, Dios puede decir restauración. Que donde la ciencia dice ya no hay solución, Dios puede decir sí, hay sanidad, hay respuesta. Una fe inquebrantable, inquebrantable. Y la Biblia sigue con este relato. Cuando se cumplió un año, Samuel era un bebé de brazos, y el Cana le dice a Ana, pues vamos a ir otra vez, ya se cumplió un año, vamos a ir a presentar sacrificio, vamos al santuario y todo. Y Ana le dice, no, yo no voy a ir al santuario hasta que Samuel pueda comer alimento sólido, porque yo se lo voy a entregar al Señor, porque Él me lo dio. Y no fue. Y ella crió a Samuel hasta que Samuel ya podía comer por sí solo, que ya comía alimento sólido, y con todo el dolor de su corazón, al igual que Jocabed, ella decidió entregar a su hijo. Dice la Biblia que ella llevó a su hijo al sacerdote Elí y le dijo, aquí está, instrúyelo, edúcalo. Él va a ser un nazareo para el Señor. Un nazareo eran hombres que se consagraban a Dios en todo, en cuerpo, espíritu y alma. Se consagraban al Señor. Ella tuvo que cuidar lo que comía mientras estaba embarazada, tuvo que cuidar lo que Samuel comía mientras crecía, cómo vestía, no le pudo cortar el cabello porque él era un nazareo. Ella lo consagró a Dios y lo entregó. Y dice la Biblia que cada año ella lo visitaba y le llevaba una túnica nueva, no sé, yo creo que le llevó la túnica de los 5 años, la túnica de los 6 años, la de los 7, y así ella entregó a su hijo. Ella sabía que Dios se lo había dado, pero que no le pertenecía, que no era de ella, que Samuel había nacido de una manera milagrosa porque había un propósito en él. Entonces, llevamos Jocabed, aprendemos de Jocabed a ver virtud. Hay virtud en los demás, hay virtud en los ojos, en los hijos hay propósito, hay destino. Ana, hay que creer en el Dios que pueda hacer posible lo imposible. Y pasamos a la tercera mamá, que es Elizabeth. Encontramos su historia en el capítulo 1 de Lucas. Es muy largo también la historia. Elizabeth fue la mamá de Juan el Bautista. ¿Quién ha escuchado de Juan el Bautista? Todos, ¿no? Bueno, no sé si todos aquí. Pero Juan el Bautista fue un profeta enviado antes que Jesús para preparar el camino. Él preparó el camino para que Jesús pudiera empezar su ministerio de sanar, restaurar, libertar, levantar muertos. Entonces, la mamá de Juan es una historia muy similar a la de Ana. Ella era estéril, no podía tener hijos, pero a diferencia de Ana, ella envejeció sin haber dado a luz. Envejeció y un día su esposo, que era sacerdote, recibe una visita del Señor que le dice, tu esposa va a dar a luz.
a un hijo. Y pues se queda así, ya estamos bien viejitos. Ana ya estaba muy viejita, ya dice la Biblia que ya ni siquiera, ya había pasado como la menopausia, ya no tenía el periodo, ya no podía ser físicamente madre. Ya era una anciana, una mujer mayor. Y el Señor dijo, tu esposa, le dijo al esposo de Elizabeth, Zacarías, va a dar a luz un hijo. Y de la misma forma, de una forma milagrosa, esa mujer estéril, y no solo estéril, sino vieja, y no lo digo como con la intención de ofender a Elizabeth, pero por la edad, ¿no? Una mujer estéril y mayor, y ya vieja, dio a luz a un hijo. Dio a luz a un hijo. Y encontramos en la Biblia que fue para ellos todo un proceso. El papá no creyó la palabra del Señor y entonces le dijo el Señor, pues como no creíste, ahora te vas a quedar mudo hasta que lo veas. Y él no pudo decir una sola palabra hasta que su hijo ya había nacido. Todo el proceso del embarazo, él estuvo mudo, no podía hablar, yo no sé cómo llegó a explicarle a Elizabeth lo que iba a suceder, no sé cómo, si le hizo una carta de querida Elizabeth, recibí una visita del Señor y vas a ser mamá, no sé, pero él estuvo mudo hasta el momento en que su hijo nació y pasaron los 8 días para poder consagrarlo, y en el tiempo de la consagración, las personas que le hicieron la circuncisión a Juan dijeron, pues que se llame como el papá, Zacarías, y Elizabeth dijo, no, se llama Juan porque Zacarías había también recibido que el niño tenía que llamarse así, y le dijeron, Juan, así no se llama el papá, no hay nadie en tu familia que se llame así, ¿estás segura? Y le preguntaron a su esposo y dice la Biblia que él pidió una pizarra y escribió, el nombre del niño es Juan, y en ese momento recibió el habla, fue lleno del Espíritu Santo, y ese papá empezó a profetizar sobre su hijo y empezó a decir, tú vas a ser una persona que va a preparar el camino para el Señor, te vas a consagrar para Dios. Empezó a bendecir a su hijo. Entonces, la Biblia continúa con esta historia y dice que Juan creció en lugares desiertos, y Juan, al igual que Samuel, fue un nazareo. También estuvo consagrado para el Señor, tampoco se podía cortar el pelo, no podía comer ciertos alimentos, no podía tener como que la vida normal de un niño porque él estaba consagrado para el Señor. Y dice la Biblia que él tuvo que crecer en lugares desiertos, apartados, porque estaba apartado y destinado para un propósito específico. ¿Y quién creen ustedes que acompañó a Juan en esos lugares? Su mamá, su papá. Ellos tuvieron que, no solo como que él tiene que vivir en lugares desiertos, pues lo vamos a mandar solito, ¿no? Así como que, bueno, Juan, pues ya tienes 5 añitos, aquí está un morralito, y pues vete al desierto, ¿no? A crecer y aprender. No, ellos tuvieron que cuidar la consagración de Juan. Y esto también es una virtud en las mamás. Cuando una mamá sabe que su hijo tiene propósito, que tiene destino, que hay algo grande preparado para él, lo cuida su consagración para ese propósito. Cuida que no salga de casa fuera de horario, cuida las amistades con las que se junta, cuida lo que come, cuida que esté sano. Cuida, lo está como, consagrar significa guardado o apartado. O sea, es como que solo tiene una función específica, ¿no? Entonces la mamá está cuidando, no se va a desviar de este camino, no se va a desviar de este propósito, porque hay destino, hay virtud. Entonces, una mamá como Elizabeth cuida la consagración de su hijo, cuida su destino, cuida su propósito. A veces, como hijos, nos atrevemos a decir ciertas frases de, pues es mi vida, tú que te metes, tú ya viviste la tuya, ¿no? Digo, de mi boca se han salido esas palabras, tengo que admitir, ¿no? ¿Y tú qué? No, tú ya viviste tu juventud y esta es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Y las mamás que están aquí sé que las han escuchado.
Pero una mamá debe de cuidar ese tesoro, no solo el tesoro de la vida de su hijo, sino su destino, que no se desvíe, que no agarre atajos, que no agarre caminos diferentes. Se cuida la consagración para lo que fue destinado, para lo que vino a este mundo, que pueda alcanzarlo, que pueda alcanzar su potencial. Y a veces eso para una madre cuesta. Yo me imagino que cuando Elizabeth se tuvo que ir a un lugar desierto a vivir, como lejos de la gente, y así pues tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar a sus amigas. Si ella tenía como algún tipo de negocio o algo por el estilo, pues también lo tuvo que dejar por el destino de su hijo. Y a las mamás eso no les duele, chicos. O bueno, sí les duele, pero ellas prefieren vivir ese dolor. No es como que nos van a echar en cara de por tu culpa yo dejé mi casa, por tu culpa yo dejé de estudiar, Las mamás no sé por qué ese amor tan grande y ese como convicción de cuidar nuestro propósito y destino es más grande en ellas. Prefieren eso. Creo que ser mamá, yo no soy mamá, pero lo veo en mi madre y lo veo en muchas mamás de la Roca y en las mamás de mi familia, a veces implica mucho sufrimiento, implica mucho dolor. Pero el amor por un hijo puede más que eso, puede más que eso. Entonces de Elizabeth aprendemos el cuidado o la consagración de un hijo. Y por último, tenemos a María, la mamá de Jesús, en el mismo capítulo de Lucas, pero en el mismo libro de Lucas, pero un capítulo después tenemos la historia del nacimiento de Jesús. Muchos la conocemos, creo que en todo México conocemos la historia del nacimiento de Jesús, desde el kinder hacemos hasta pastorelas, ¿no? De la representación del nacimiento de Jesús, el ángel, María embarazada y la peregrinación y todo eso, ¿no? Dice la Biblia que cuando Jesús nació y fue presentado al templo, como se acostumbraba en aquellos días, se presentaba al hijo primogénito en el templo y se consagraba para el Señor. María y José se encontraron con dos personas. Eran dos adultos mayores que habían recibido de parte del Señor la promesa de que ellos no iban a morir hasta que la salvación de Israel llegara a esta tierra, hasta que Jesús naciera, que ellos iban a ver al Mesías. Entonces, oran por el niño, lo cargan, se regocijan, profetizan sobre Jesús y se me fue el nombre de este hombre que se encontró, ¿cómo se llamaba, papi? ¿Simeón o Simón? Simeón, en Lucas 2. No me acuerdo, lo acabo de leer en la semana. Simeón o Simón, creo que era algo así. Lucas 2, debe de estar por el 57, por el 34, versículo 34 por ahí. Simeón. Simeón ora por Jesús y empieza a decir, nació la gloria de Israel, nació la luz del mundo. Ora por él y le dice unas palabras a María, que le dice, este niño va a ser la caída de muchos, va a provocar la caída de muchos, va a provocar la salvación de muchos, pero tu alma va a ser afligida. Va a ser como si una espada atravesara tu corazón. Porque María iba a ver morir a su hijo. Y la Biblia dice que cuando María recibe estas palabras y cuando ella escuchaba acerca del destino de Jesús, que él iba a sufrir, que se iba a entregar por la humanidad, dice que ella guardaba esas palabras en su corazón y meditaba en ellas. La Biblia nunca registra que ella le haya reclamado a Dios o que le haya pedido a Dios, hazlo de otra manera, no me quites a mi hijo, tú me lo diste y me lo vas a quitar. Y de una manera tan horrible. No lo dice. Ella atesoró esas palabras en su corazón y meditaba en ellas. Una mamá que dijo, con todo el sufrimiento de mi corazón, yo le voy a entregar mi hijo a Dios. Le dolió mucho.
Y yo creo que para María debe haber sido bien difícil esa situación, el ver morir a Jesús. La Biblia registra que ella estaba ahí al pie de la cruz. Pues ella estaba en primera fila cuando Jesús fue sacrificado. Y no hizo nada, no le pidió a Dios deténlo, no lo hagas, no le pidió a Jesús que no lo hiciera, no le pidió a Jesús como que escóndete, vete, busca otra manera, otra forma, no. Ella sabía que esto tenía que suceder y que su hijo se iba a separar de ella. Y una mamá como María acepta el sufrimiento del destino de su hijo, aunque sea lejos de ella. Cuando estaba preparando como este tema y estudiando a estas mujeres, madres ejemplares, excepcionales en la Biblia, yo me di cuenta que en estas 4 está esta característica. Ellas le entregaron a Dios a sus hijos. Ellas consagraron al Señor a sus hijos. Jocabed tuvo que entregar a su hijo a otra mujer. Ana dejó a su hijo en el templo porque sabía que le pertenecía al Señor. Elizabeth cuidó la consagración de Juan. Y Juan murió decapitado también, ¿no? O sea, ella sabía que pues ese era su destino, era lo que Dios había preparado para él, no el morir decapitado, pero el preparar el camino para el Señor, ¿no? La Biblia dice que a Juan siempre lo encontraban en el desierto, él predicaba en lugares desiertos y así, pues yo creo que llegó el tiempo en que Juan le tuvo que decir a su mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues ya es hora de irme de casa, quizá va a ser difícil para ti que yo ya no esté contigo. En aquel entonces, en la cultura judía, lo normal cuando un hijo se casaba era que en los terrenos del papá construyera su casa y ahí llevara a su esposa a vivir, y las familias iban creciendo y el sentido de comunidad del pueblo de Israel era muy grande, o sea, el sentido de familia, la familia junta, la familia unida. Pero Juan se tuvo que ir a cumplir con su propósito. Y María tuvo que entregar a Jesús. Ella crió al Hijo de Dios, lo educó, lo alimentó, lo cuidó cuando estaba enfermo, lo vio crecer, lo vio en la adolescencia, lo vio en la adultez. Y ella sabía que iba a vivir ese dolor tan horrible, ¿no? Como se lo dijo Simeón. Una espada va a atravesar tu alma, es como una espada que va a atravesar tu corazón, un quebranto tan grande. Pero eso es lo que Dios tiene para él. Todas se entregaron. Y a veces aquí en La Roca nosotros damos ese consejo a las mamás, entrégueselo a Dios. Ya que sea el Señor que Dios haga lo que tenga que hacer con él. Y a veces las mamás, es que es mi hijo, ¿cómo lo voy a dejar solito? ¿Cómo lo voy a sacar de mi casa, mi bebé de 37 años, pobrecito, ¿qué va a comer? No, o lo decimos en meses, ¿no? Mi pobre bebé de 240 meses, está tan chiquito, no va a sobrevivir. Y a las mamás les duele como esta parte de entregarle los hijos a Dios. No es algo fácil, pero siempre es la mejor decisión. Siempre es la mejor decisión. El decir, Señor, yo en mis fuerzas ya hice todo lo que podía hacer. Ya le di la mejor vida que pude darle, con lo que tenía en mis manos, en los recursos que tenía en mis manos, hice lo mejor que pude y ya no puedo más, ¿no? A veces el que un chico llegue aquí a La Roca es un grito desesperado de la mamá de ya no sé qué hacer, ya no puedo más. Por favor, Dios, haz algo, interviene. Y esto es algo que honrar y que reconocer en ustedes, mamás. No es fácil, no es sencillo. Yo en una ocasión que compartía un tema con los chicos, yo les decía, ¿tú crees que tu familia no siente feo el decir, hijo, le va a pasar Navidad en La Roca, va a estar ahí pues internado, va a pasar Año Nuevo sin nosotros, va a pasar su cumpleaños en el centro de rehabilitación?
Claro que es difícil para las familias pensar eso, pero hay un proverbio que dice que fieles son las heridas del que ama. A veces las personas que nos aman tienen que tomar decisiones que nos van a lastimar, pero en esa herida está reflejado el fiel amor de esa persona. A veces nuestros papás van a tomar decisiones que nos van a herir, que nos van a doler como hijos, pero en ese dolor está reflejado el fiel amor de los padres, porque fieles son las heridas del que ama. Hay amor fiel en ese dolor y ellos comparten ese dolor con nosotros. Pero pues alguien tiene que ser el fuerte, ¿no? Entonces, pues aquí termina mi tema del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para alguno de ustedes. Les recuerdo rapidísimo que podemos tener estas cualidades no solo como madres, sino como personas que estamos intentando conocer al Señor. Ser capaces de ver virtud en nosotros mismos, en las personas que nos rodean, en las situaciones que estamos viviendo, encontrar propósito, encontrar destino, tener la fe de que nuestro Dios puede hacer posible lo imposible, cuidar la consagración de nuestros hijos, la consagración de nuestras vidas para lo que Dios ha destinado y aceptar que el sufrimiento es parte de ese propósito, de ese destino, pero la gloria que espera, el triunfo que espera, el final de la meta, lo vale totalmente. Pues bien, me gustaría hacer una oración por ustedes, si pueden ponerse de pie. Cierren sus ojos, inclinen su rostro para que no se distraigan. Señor, te damos gracias. Primeramente, Dios, yo te doy gracias por las mamás que están aquí presentes, las mamás de la Roca, Señor, que con un fiel amor han cuidado a sus hijos, los han instruido, Señor, y que a pesar del dolor de vivir separación por un tiempo de ellos, siguen creyendo, Señor, siguen confiando en ti, que tú puedes hacer un milagro en sus vidas, que tú puedes restaurar, que tú puedes sanar, Señor, que tú puedes traer libertad a sus vidas. Bendigo la vida de cada mamá aquí presente, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú aumentando su fe. Mi Dios, que cuando su corazón, cuando su alma sienta que ya no puede más, mi Dios, seas tú trayendo esa fe inquebrantable, mi Dios, que puede creer que tú eres el Dios que hace posible lo imposible. Señor, gracias por la vida de esas mujeres que han decidido entregarte a sus hijos, Señor, que han decidido creer que hay virtud, que hay talento, que hay propósito, Señor, y que en ti se puede alcanzar ese propósito, que en ti se puede alcanzar ese destino que has diseñado para los chicos aquí en La Roca. Y Padre, te pido que tú a cada uno que estamos aquí nos puedas ayudar a tener esa fe, Señor, la fe que tuvo Jocabed, Señor, de ver virtud en las personas, en nosotros mismos, en nuestras circunstancias. La fe de Ana, Señor, de creer que tú eres el Dios de lo imposible, Señor, que no hay nada difícil para ti. Señor, que nos des la fe para mantenernos firmes en la consagración de lo que nos has llamado a hacer, y que en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de dolor, en los tiempos de entregar, Señor, tú seas fortaleciéndonos, fortaleciendo nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.